Shalom, Urajot, amadas, el Eterno les bendiga. Bueno, esta es la parte número 4 del estudio que estamos haciendo con respecto al tema de cómo pasar la tribulación, por qué el Eterno nos va a meter por ese fuego de lo que es la tribulación y la gran tribulación, y el objetivo que Él desea con esto, que sabemos que lo podemos encontrar en Matillahu 22:34, el gran mandamiento. Y comenzamos a leer desde el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos o misbot depende toda la ley y los profetas. Entonces estamos ahondando, haciendo un estudio muy importante para estos últimos tiempos, para poder tener las herramientas y el conocimiento necesario para poder alcanzar estas dos misbot, pero principalmente la segunda, que es la que más se nos dificulta a los creyentes en Yeshua, que es el amor, aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, bueno, para esto, en esta parte número 4, vamos a tocar unos temas muy importantes que los habíamos titulado como el autojuicio, la autocorrección y el yeserra. Este es un tema muy importante y lo vamos a tocar inclusive con Pesuquín. Les voy a dar los versículos para que ustedes mismos hagan un estudio mucho más profundo y los lean cada uno detenidamente. ¿Por qué es importante este tema de la mala inclinación? Porque muchos creyentes en Yeshua ni siquiera sabemos qué es la mala inclinación. Es más, hay personas que ni siquiera sabían, que ni siquiera saben que tienen la mala inclinación. En hebreo, el yeser ra. Sabemos que existe tanto el yeser ra como el yeser atop. Pero en este caso vamos a hablar el que más se nos dificulta desarrollar o vencer, que es el yeser ra, la mala inclinación. Entonces, por favor, les pido que se concentren muchísimo en este tema porque es muy importante. Vamos a desglosarlo en 3 puntos básicos, pero de esos 3 puntos van a haber otros puntos. Y el uno es cómo aprender a dominar esta parte, cómo aprender a vencer esta parte para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primero vamos a necesitar conocernos a nosotros mismos. Saber que necesitamos siempre el segundo punto de la ayuda del Eterno, que sin Él no vamos a poder. Y tener siempre la alegría ante todo este alegres. Para esto vamos a andar entonces en el primer punto, que es conócete a ti misma. Saber que este punto es una condición indispensable para que nosotros como seres humanos nos podamos corregir en este mundo. Saber que el Eterno nos trajo a este mundo con unos tikkunim, con unas rectificaciones del alma que tenemos que lograr. De esta forma, para podernos conocer a nosotros mismos, tenemos que saber que poseemos la mala inclinación, en hebreo el yeser ra. Entender de una vez por todas que nacimos con esta mala inclinación, que así el Eterno nos creó, con el fin de que nos pudiéramos sobreponer a las malas acciones, lograr la rectificación de nuestra alma. Es como el profesor interno que Él nos dejó, como ese coaj, como supongamos un gimnasio, está el entrenador y de alguna manera hay un entrenador que es duro, es muy malo. Está el entrenador suave, que es el yeser atop, que es el más fácil, es el bueno, y está el entrenador que podríamos decir, no, con ese entrenador no, yo no quiero porque es que es muy duro. Pero eres pesista, necesitas, vas a competir en las Olimpiadas. Entonces necesitas tener un alto nivel de entrenamiento. Para eso el coaj tiene que ser, el entrenador tiene que ser muy fuerte, riguroso. Entonces el Eterno nos dio, es como un ejemplo para que lo podamos entender, nos creó con la mala inclinación. La mala inclinación es como ese profesor que nos pone las peores cosas del mundo con el fin de que las podamos sobrepasar.
Eso es básicamente, es como el ejemplo para que lo podamos entender. Muchas personas no logran entender esto y viven tristes, se deprimen por saber que la poseen. Cada vez que caen en que el Yeser Ra la domina, caen en la tristeza, en la melancolía, en la culpa, y no, tenemos que saber que es algo con lo cual el Eterno nos constituyó y que es algo bueno, porque ¿qué pasa? Cuando ya esa persona llega a las Olimpiadas y por tener ese coaj que fue tan fuerte, ese entrenador que mejor dicho le hacía casi que llorar, logró la medalla de oro, mientras que las demás lograron la medalla de bronce, la medalla de plata, perdón, la medalla de fantasía, no, creo que es así. Pero la medalla de oro es la mayor, la más grande. Así el Eterno desea. Por eso no nos tenemos que entristecer o desmoralizar o enojarnos con el Eterno porque nos haya creado así. No, es algo que es para nuestro bien y es lo que va a sacar al final lo mejor de nosotros. La persona que no quiera entender este punto, la persona que caiga en el desánimo y que diga, no, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo como el Eterno nos creó, que crea que esto es malo, nunca va a poder corregirse, porque siempre va a estar dominándolo el Yeser Ra. ¿Por qué? Porque no va a trabajar en función de sobrellevarlo, de ganarle al Yeser Ra. En este tema estamos estudiando que el Eterno nos va a meter a todos en el fuego de la tribulación para analizarnos en la práctica cómo vamos a tratar a nuestro prójimo, si le vamos a dar amor, si le vamos a tener paciencia. Entonces tenemos que tener muy claro este punto para poder llegar a transformarnos de alguna manera en los hombres en esos sadiquín, pero como estoy haciendo el estudio con las mujeres, nosotras en esas sadicot, en esas mujeres santas que el Eterno desea que seamos delante de Él, para que Yeshua nos pueda aceptar, nos pueda abrir la puerta y podamos entrar a lo que conocemos como las bodas del Cordero, poder que Él venga, enviar a sus ángeles por nosotros, nos puedan redimir de esos cuerpos de pecado. Pero el Eterno primero quiere ver esa lucha, que seamos de esas personas que quieren luchar contra el pecado interno, que queremos sobreponernos, y solamente esas personas, por eso encontramos en Matillahu 24 los que van a ser dejados y los que van a ser tomados. Va a ser básicamente por eso, muchos se van a esforzar, pero otros no van a ni siquiera entender o a querer entender, y no van a tener el entendimiento y la capacidad, la sabiduría de cómo sobrepasar estas pruebas. El Eterno con esto lo único que desea es que nosotras seamos esas sadikot, esas santas que no transgredimos ninguna misbah, que cumplimos a la perfección todas las misbot, cada uno de los mandamientos que el Eterno nos dejó, principalmente los dos grandes más importantes, que es amarlo a Él con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero tenemos que saber que para eso, aún siendo el hombre más serio, la mujer más seria, tenemos que saber que siempre va a ser inevitable que tropecemos. Es necesario, y el Eterno nos creó así, es necesario tropezar varias veces. Algunas veces será la maledicencia, el chisme, la ira, muchas veces será en la subsistencia o en las confrontaciones con nuestros familiares. Eso depende de cada una de las debilidades con las cuales el Eterno te haya creado a ti. Por eso es necesario que cada uno haga un estudio consciente de cuáles son sus debilidades con las cuales el Eterno lo creó, y saber que siempre vamos a estar en una lucha constante en este mundo, siempre, que hasta el día de nuestra muerte vamos a tener esa guerra, y muchas veces vamos a ser los vencedores, las vencedoras, y muchas veces vamos a ser los vencidos por el Yeser Ra. Pero no nos tenemos que desmotivar. ¿Por qué? Porque así nos creó el Eterno y eso es lo que Él desea. Sabemos que en este camino vemos la diferencia entre los que no creen en Yeshua en estos momentos, y muchos disfrutan de gozo, de bendición económica, tienen un buen matrimonio, unos buenos hijos. Uno dice, bueno, ellos que no se esfuerzan, el Eterno les da todo más fácil, pero nosotros que nos estamos esforzando, la vida como que se nos vuelve un poco más difícil, y más cuando creemos en Yeshua. Pero es saber que
Cada vez que nosotros nos acercamos al Creador para arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que saber que tenemos que atravesar miles y miles de altos y bajos en el camino, y eso es algo normal del camino en el cual decidimos transitar. Sabiendo eso, tenemos que conocer cómo funciona el Yesed Ra. Hay algo, y es que el Yesed Ra funciona de la siguiente manera. Cada vez que nosotros nos esforzamos más y más, es decir, progresamos en arrepentirnos en cierta área de nuestra vida, tenemos que saber que la mala inclinación, el Yesed Ra, se refuerza, es decir, crece. Muchas personas piensan equivocadamente, creen que después de nosotros haber logrado cierto nivel o cierto éxito en la parte espiritual, es decir, wow, ya tenía la debilidad de la ira, ya no me airo. Es decir, o sea, ya lo sabe dominar más porque se conoce, entiende lo del Yesed Ra, ha hecho un trabajo muy bien, muy consensuado, y ha logrado vencerla, y cree que ya la mala inclinación desapareció, pero no. Tenemos que aprender a conocer la mala inclinación, y es que la mala inclinación tiene muchas cosas, no solamente la ira, tiene el enojo, tiene la envidia, tiene el chisme, son todas las malas cosas, los malos rasgos que tenemos. Es decir, que hay muchísimas malas inclinaciones, y hasta nuestra muerte va a ser, hoy logramos vencer una, mañana nos va a salir otra mucho más fuerte, y entre más avancemos, entre más sadicot seamos, entre más nos santifiquemos delante del Eterno, va a crecer. Así como nosotras crecemos, la mala inclinación también crece, pero es bueno porque el Eterno, al que más conoce, al que más logra su santidad, más le va a pedir. Es como a la pesista al principio, para empezar su entrenamiento, le van a poner, por ejemplo, 2 kilos, pero poco a poco le van a ir subiendo ese peso. Asimismo, la mala inclinación, el Eterno nos tiene que ir subiendo para que podamos asimismo ser cada vez más y más fuertes. Entonces, saber que la mala inclinación, el Yesed Ra, crece a la medida que nosotros crecemos espiritualmente. Si lo tenemos claro, no vamos a vivir tristes ni nada. Es decir, hoy te pudo ir muy bien, mañana caíste, no te preocupes, es porque así como tú creces, la mala inclinación también crece, y el Eterno está en control de eso, y el Eterno lo sabe. ¿Por qué esta crece? Tenemos que saber que cuando nosotras luchamos contra el pecado, o contra un mal pensamiento, o contra arrepentirnos de algo delante del Eterno y dejarlo de hacer, comprometernos y dejarlo de hacer, tenemos que saber que esto, cuando lo logramos, tenemos que saber que esto es lo que logra matar la mala inclinación, esa mala inclinación que tenemos. Pero luego, en otro momento, tenemos que saber que luego va a aparecer otra mala inclinación que nos va a atacar, y la fortaleza que tenemos que tener, o la sabiduría que tenemos que tener, es que no nos podemos dejar dominar de esta mala inclinación, de esta nueva mala inclinación, sino que nosotros tenemos que sobreponernos a ella, porque si no, ella va a ser la que nos domina. Tenemos que aprender esa parte. Pero la persona que se enoja, que se entristece, porque la mala inclinación lo abruma y la domina, ¿qué pasa? Esa persona tiende a perder siempre la guerra. ¿Por qué? Porque no entiende, no le ha bajado la moneda, no ha podido entender que es algo con la cual el Eterno nos creó, y es para nuestro propio bien. Pero en lo contrario, si logramos comprender y aceptar que esta es nuestra realidad, vamos a poder luchar verdaderamente, y vamos a poder vencerla y dominar sobre ella. Entonces, habiendo hecho la introducción del Yesed Ra, de qué es la mala inclinación, vamos a tocarlo ya con pesuquín, con versículos, para que ustedes mismos vean que así fue como el Eterno nos creó. Bueno, amadas, les voy a dar los pesuquín. Si quieren, pueden tomar una hojita, y en esa hojita pueden anotar cada uno de los pesuquín para que ya los estudien más a fondo. Yo lo voy a decir pues rápido para que el video no se haga tan largo. Empezamos con Proverbios 15:13, perdón. Vamos a empezar con Bereshit. Lo voy a leer en el original hebreo, en la traducción en español, para que miremos la diferencia, porque la verdad en las traducciones que tenemos de las Biblias en español, Reina Valera y todas las demás, suena un poco diferente. Entonces, en Bereshit 8:21 encontramos: pues la inclinación del corazón del hombre es mala desde su infancia. Nos vamos a Proverbios
15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbio 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Adonai es la respuesta de la lengua. Proverbio 20:27. Lámpara de Adonai es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Salmos 44:21. No demandaría Elohim esto, porque él conoce los secretos del corazón. Salmos 37:7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Matillahu, Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces ahí estamos viendo la mala inclinación, el Yetzer Hara. ¿Dónde lo encontramos? En el corazón. Del corazón es de donde sale el Yetzer Hara. Dice en el Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Matillahu, Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estoy tratando de no decir muchas palabras en hebreo porque tal vez coloque subtítulos en otros idiomas y para que me los pueda tomar bien tengo que colocar las palabras en español para que me las pueda traducir bien al hebreo o al inglés, porque no me las tomaría bien en el otro idioma, en hebreo. En Matillahu, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Marcos 7:21, porque del corazón, porque de dentro del corazón, es decir, del Yetzer Hara, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. Seguimos con Matillahu 12:35, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí vemos la capacidad de libre albedrío que nos dio de escoger el bien o el mal. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí lo estamos repitiendo. Proverbio 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Adonai endereza sus pasos. Proverbios 11:29, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces vemos cómo si en el corazón decidimos no sacar el Yetzer Hara, sino el Yetzer Hatov, la mala inclinación más bien, sacamos la buena inclinación que tenemos dentro y decimos buenas palabras, vemos cómo esto nos alegra. Eso es lo que quiere decir ese pasuk. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces aquí vemos el tema de saber diferenciar entre el libre albedrío que el Eterno nos dio y el conocimiento divino. Saber que solamente hasta antes de hablar con nuestra boca o hasta antes de tomar una decisión en una prueba que estemos viviendo de cómo vamos a actuar, si bien o mal, hasta ahí es que llega la capacidad de poder elegir cómo. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, porque no piensan sino que todo lo sacan de una. Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Adonai permanecerá.
Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 27:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Proverbios 14:33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento, la misbah, no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y así podríamos nombrar más, pero vamos a llegar hasta acá, porque hay muchísimos más y el tema es largo. Bueno, ahora, habiendo leído los Pesukim, habiendo estudiado los Pesukim que hablan sobre la mala inclinación, el Yeser Hará, vamos entonces ahora a hablar del tema o a profundizar en el tema de qué es la mala inclinación y cómo conocerla, saber que tenemos que aprender a detectarla, es decir, en cada momento del día tenemos que saber, es la mala inclinación la que me está trayendo el mal pensamiento. Todo lo malo que tú estés pensando proviene de la mala inclinación. Todo lo bueno proviene de la buena inclinación, del Yeser Hatov. Entonces, esa es la forma de identificarlo para poderlo combatir. ¿En qué consiste la mala inclinación? Ella consiste en provocar siempre la herejía para que perdamos la emuná. ¿Por qué? Porque la persona que conoce la mala inclinación, que entiende y detecta, wow, esta es la mala inclinación, me quiere hacer caer en esta prueba, entonces dice que le diga a mi esposo tal cosa, que me enoje con él. No, entonces por emuná, el que tiene emuná no va a caer en la herejía del pensamiento que le está diciendo el Yeser Hará, la mala inclinación, sino que antes va a hacer todo lo contrario, le va a responder bien al esposo. Es como el ejemplo que les pongo para que puedan entender, pero cuando la persona cae en la herejía de la mala inclinación del Yeser Hará, pierde la emuná inmediatamente, porque si hubiera tenido emuná hubiera sabido que no tenía que caer en esa prueba, tenía que escoger de entre el bien y el mal, tenía que escoger el bien, la vida. De esto deducimos que la persona que tiene emuná, es decir, la emuná, la fe, en resumen es acercarse al Creador, saber que todo lo que proviene es de Él, el tema anterior, saber que todo es para nuestro bien y saber qué quiere el Eterno de nosotros. Cuando nosotros tenemos esa emuná completa, ¿qué pasa? No poseemos la mala inclinación, es decir, derribamos todas esas malas inclinaciones que hay dentro de nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona o cómo actúa la mala inclinación dentro de nosotros los seres humanos. Entonces, mujeres, muchas veces la mala inclinación lo que hace es, por ejemplo, algunas personas les da el orgullo de creer que, por ejemplo, saben todo, que saben cuáles son los preceptos completamente y no necesitan estudiarlo, no necesitan consejos, nada. O algunas lo que les pone es que aceptan ciertas misbot, ciertos mandamientos, pero rechazan otras. Por ejemplo, vemos cómo algunas personas dicen, no, para nosotros para los judíos solamente son las leyes, los mandamientos, las misbot, mientras que para los que no somos judíos, pero creemos en Yeshua y creemos en el Elohim de Israel, no hay que guardar todas esas misbot o mandamientos. Entonces ahí que está actuando el Yeser Hará. ¿Por qué? Porque sabe que si el Yeser Hará lo que desea es que no nos rectifiquemos, y parte de la rectificación de nuestra alma para poder heredar el mundo, la vida eterna, el mundo venidero, y que Yeshua nos pueda aceptar, que es: si me amáis, guardad mis mandamientos.
y amar al Eterno con todo nuestro corazón. Ese es el primer mandamiento. Entonces, si el Yetzer Hara permite a esta persona que caiga en esta herejía, en este error, en esta confusión, y la persona no entiende y no lucha, básicamente va a estar todo el tiempo en pecado. ¿Pecado qué es? No cumplir los mandamientos, no cumplir la ley del Eterno. Entonces va a estar todo el tiempo en maldición y va a ser mucho más difícil que en ciertos momentos se pueda salvar su alma. Vemos como también aún entre los creyentes en Yeshua, pero que guardan Torah, muchos nos dicen, no, yo no creo que mi esposa tenga que hacer tefilín al igual que yo, porque eso lo enseña lamentablemente en nuestro pueblo, los sabios de nuestro pueblo, pero es un error. Por ejemplo, la mujer no debe usar velo en las 4 esquinas con sus hilo color tejelet. ¿Qué otro ejemplo? La nidá nosotros no la guardamos, que es el tiempo en que la mujer tiene su periodo, se tiene que apartar del esposo y cuando termine de tener el sangrado, ustedes mujeres tienen que esperar 7 días y ahí mismo al octavo hacer lo que se llama la purificación, sumergirse en aguas vivas para poder quedar pura delante del Eterno, porque es la misma, para poder nuevamente allegarse para que su esposo se pueda llegar a ella. Es una misma. Muchas dicen, no, esto yo no lo cumplo, yo no estoy de acuerdo con esto, simplemente se hace muchas las de la vista gorda y no lo practican, pero es una misma, así como amar a nuestro prójimo, así como amar al Eterno con todo nuestro corazón y todas las demás. Tahará Mispajá. ¿Qué pasa? También lo que es el cuidado de cómo nos estamos vistiendo, o sea, al cubrirnos, el ser recatadas delante de las personas. Si nos tapamos nuestros brazos, las piernas, las faldas las usamos hasta abajo, nos tapamos casi que hasta el cuello, si cubrimos nuestro cabello las mujeres casadas, porque es una misma que la mujer casada se tiene que cubrir el cabello. No es el tema en este momento, pero es uno de los ejemplos para que ustedes vean que hay la mala inclinación, el Yetzer Hara, a algunas personas les trae el querer entender las cosas así. Puedes cumplir pero esta misma, no te preocupes por esa. Y no, ahí estaríamos cayendo en una transgresión muy grave de una de las misbot, de los mandamientos. En algunos se introduce lo que es los malos deseos, los malos apetitos. Podemos ver también la pereza, la rebelión, la hostilidad o sea, la brusquedad con las personas, o con un sadik, con una sadika, que sean bruscos, que sean personas, que haya hostilidad hacia esas personas. Sabiendo esto, entonces cabría decir, bueno, ya estudiamos el tema, ya aprendimos, después de ciertos años, ya aprendimos cómo funciona la mala inclinación, la sabemos ya combatir, no caemos ya en la herejía, o no caemos en la trampa al Yetzer Hara de la mala inclinación. Entonces, ya, ¿qué pasa con esa persona? Si ya básicamente ya lo que hacemos es cumplir todas las misbot, nos esforzamos, ya casi no erramos, o si nos erramos, le pedimos perdón al Eterno, todo con alegría, como Él lo desea, y cada vez más se nos hace más fácil. Pero entonces podemos ver que ya que lo que pasa a ser la mala inclinación, porque ella siempre va a estar. En este caso, la mala inclinación a esa persona que ya cree que ya domina, que ya cree que ya está lista, le puede traer o le puede infundir lo que es el orgullo o la autoculpabilidad. Entonces, al que cree que lo domina, le puede dar el orgullo que yo todo lo puedo, yo puedo sola, fui capaz, no necesito del Eterno para ser buena persona, o ser altivo y orgulloso delante de las personas. Y está la otra contraparte, que es la autoculpabilidad. Para eso tenemos que aprender también entonces cómo dominar o cómo combatir lo que produce ya esta mala inclinación, Yetzer Hara de la herejía del orgullo, o sea, de la autoculpabilidad. ¿Cómo? Sabemos que hay una regla, y es que el Eterno al ser humano nos dio el libre albedrío. Ya habíamos hablado en el tema anterior, pero sabemos que en nuestras manos el Eterno nos dio esa lección, elegir qué entre el bien y el mal. Por eso Él nos da el consejo,
elige pues la vida, elige siempre el bien, porque de esa manera nos va a venir bendición y no maldición. Pero tenemos que saber que este libre albedrío nos tiene que quedar claro que solamente y solamente antes de la acción es que lo podemos ejercitar. Ya después de haber tomado la decisión, ya no hay lo que hacer. Es decir, tenemos que saber escoger el bien. O sea, siempre tenemos que tratar de tener la voluntad y esforzarnos por escoger siempre el bien. Tenemos que aprender a reforzar nuestra capacidad intelectual. ¿Cómo? Con los libros, tenemos que leer consejos de nuestros sabios, tenemos que apoyarnos. Muchas veces las consejerías son buenas. Cuando tienes algún inconveniente, nunca has pasado por eso. A mí me gusta mucho la librería, existe la librería Adventista. Ellos son muy organizados y me gustan mucho los libros que ellos sacan. Por ejemplo, hay unos que son sobre la educación de los hijos, sobre el divorcio, sobre cómo amar al prójimo. Porque son libros basados, todos los basan en la Biblia. Obviamente hay unas cosas que nosotros como creyentes en Yeshua y que sabemos que ellos tienen erradas por la idolatría a Pablo y a sus cartas. O también nuestros sabios tienen libros que son muy interesantes, que es básicamente también los que usamos nosotros para aprender todos estos temas. Y que son también sobre la educación de los hijos, sobre el amor al prójimo, sobre la emuná, todo esto, que son buenos, porque es lo que nos va a ayudar a aprender. ¿Por qué? Porque son personas a las cuales el Eterno les ha dado la sabiduría, llevan básicamente años luz de este conocimiento, y el Eterno los usa para darnos buenos consejos. Aparte, obviamente, lo más importante ante todo son las palabras de Yeshua y las misbot. Pero es bueno, hay un proverbio que dice: en la multitud de consejos hay sabiduría. Esto es muy importante, que tenemos que aprender a capacitarnos. Si nosotros nos capacitamos, estudiamos, vamos a poder llevar a la práctica y lo ponemos en práctica. No solamente leer un libro, no solamente escuchar este audio, no. Conforme vamos escuchando los videos, que es lo más importante, escucho al menos uno, pero lo pongo en práctica. Al siguiente día, ese mismo día, empiezo a ponerlo en práctica y lo empiezo a ir desarrollando. Y así valdrá la pena. ¿Por qué? Porque voy a estar aprendiendo. Entonces voy a lograr el objetivo. ¿Para qué estoy estudiando? Saber que después de que nosotros hayamos escogido cierta acción, haya sido buena o mala, o sea, hayamos caído en el error de la mala inclinación, en lo que la mala inclinación nos decía, tenemos que saber que solamente nos queda una cosa: la emuná, que es saber que el Creador así lo quiso y lo permitió. ¿Por qué? Porque no hay nada más fuera de Él. Eso es tener emuná completa en el Creador. Saber que todo proviene solamente y únicamente y exclusivamente de Él, y que si Él en esa prueba no nos permitió tener éxito y vencerla, por algo fue, porque necesitábamos esa caída para anhelar la próxima vez, o hacer más tefilá sobre ese tema, pedirle más su ayuda para poderla vencer. Entonces habrá sido siempre para bien. Y lo contrario también es la verdad, que cuando nosotros fracasamos, debemos saber que siempre un tropiezo, siempre Él lo permitió con un objetivo. Porque si el Eterno hubiera querido, nos hubiera dado éxito en esa prueba, hubiera permitido que la hubiéramos ganado, es decir, hubiera permitido que hubiéramos elegido bien, ¿no? Pero el Eterno, de alguna manera, si no nos dio la fuerza para poder vencerlo en ese momento, es por algo tenemos que preguntar, o tenemos que tener la alegría y el shalom, la paz de saber: bueno, Abba, te rogué tanto por esto, yo no quería caer en esta prueba, tantas veces cayendo en lo mismo, pero bueno, tengo que tener emuná de que así tú me lo permitiste, por algo es, y la próxima voy a ser más fuerte, te voy a pedir más en tefilá, que me ayudes con esto, y sé que me vas a ayudar. Pero todo tiene un tiempo, el Eterno tiene un tiempo para permitirnos vencer cada una de las áreas de nuestra mala inclinación, del Yeserra. Hay que estar muy atentos de algo, porque ¿qué pasa? La mala inclinación muchas veces lo que nos hace, el Yeserra muchas veces que nos hace es que nos confunde en el orden de las cosas, es decir, nos hace pensar en la elección
después de ya haber ejecutado la acción. Es decir, un ejemplo, estamos en una prueba, un dilema, justo nos vino una prueba, salimos, tuve que ir por un paquete y justo el Eterno usó uno de los dedos de su guante, porque yo ya me había comprometido que, un ejemplo, iba a tener paciencia si alguien me gritaba o me injuriaba o algo, una debilidad, un ejemplo. Y esa persona llegué bien, la traté bien, me identifiqué todo, y esa persona por alguna cosa, no sé, amaneció mal, estaba enojada y simplemente te trató mal. Entonces, tú tienes que saber que muchas veces la mala inclinación te va a hacer confundir el orden de las cosas, es decir, te va a hacer pensar en, ay, hubiera actuado de tal forma, pero ya después de la acción. Y ya tenemos que aprender eso, que tenemos es que pensar antes de parar, pensar, reflexionar y medir qué es lo que va a salir de nuestra boca, qué actitud le vamos a dar gracias al Eterno. Toda Abba, sé que esto es tuyo, sé que es un dedo de tu guante, sé que tal vez amaneció mal, pero tú eres el que permites que me injurie, que me grite esa persona, aún sin que yo piense que no estoy de acuerdo. Parece algo muy bonito, no tengo en ese momento el paso, pero eso le pasó al rey David. Vemos cómo cuando él lo estaba persiguiendo el rey Saúl, vemos cómo había un familiar del rey Saúl que lo empezó a injuriar y le decía cosas feas, y uno de los que iba con él estuvo dispuesto y le dijo, rey, si quieres, yo lo puedo matar, o no sé qué fue lo que le dijo, o sea, lo puede poner en su sitio. Y David dijo, no, ¿quién soy yo para decir que esta persona, básicamente, lo que tenía tanta emuná y entendía tanto esto de la mala inclinación del Yesearra, que él dijo, si el Eterno puso a esa persona para que me injuriara y me dijera las cosas que me dice, es porque así el Eterno lo quiso y así lo necesito? Y él simplemente siguió su camino y no le prestó atención. Así es como el Eterno quiere que aprendamos esta parte, y que aprendamos que la mala inclinación siempre nos va a querer estar cambiando. Es como busca confundirnos, busca cambiar el orden, y que pensemos cómo actuar ya después de que ya no tenemos oportunidad de devolver el tiempo y de decir, ay no, entonces en vez de responderle mal a esta persona, le voy a decir, bueno, tranquilo, vuelvo en otro momento, no se preocupe. No, ya no hay nada que hacer, porque ya si reaccionaste mal, ya usaste tu libre albedrío. Ya solamente queda pensar en que así el Eterno lo quiso y tener esa muná. Pero eso muchas veces pasa y lo hace la mala inclinación. ¿Por qué? Porque muchas veces infunde lo que es el orgullo, de creer que cuando nosotros estamos alejados de la supervisión del Eterno, de saber que el Eterno todo lo tiene bajo control, de tener esa emuná, y muchas veces pensamos que es con nuestras fuerzas que vamos a solucionar las cosas. Hay una persona que nos agrede, entonces yo voy a hacerla recapacitar, yo voy a gritarle, yo voy a defenderme. No, eso es saber que es aún de la mala inclinación infundirnos ese orgullo de pensar que con mi propia fuerza, que con mi propia mano, yo voy a poder cambiar el rumbo de las cosas o de las situaciones que estamos viviendo, de las pruebas. Y no es así. Muchas veces también después de ya haberlo hecho con su propia fuerza, no haber pensado el Eterno que quiere de mí, que actúe bien o que actúe mal, entonces actuó mal, y ya lo que hace la mala inclinación plus de que le hizo caer en error. Entonces, si la persona no tiene suficiente emuná y no escoge lo que es el conocimiento divino de saber que así tenía que ser y así el Eterno lo permitió, y que tiene que tener fe, emuná, cae en la tristeza, cae en la depresión, cae en la autoculpabilidad, en decir, no sirvo para nada, no fui capaz con esta prueba. Y no, sabemos que básicamente después de la acción tenemos que saber que todo estuvo bajo el control del Eterno. Así quiso Él y así lo permitió. Bueno, está al punto de, si ya aprendimos a conocer en cada uno de nosotros la mala inclinación, ahora ya falta entonces es cómo derrotamos la mala inclinación. Entonces básicamente ya en este punto ya queda es saber que para derrotarla, así tú hayas caído en el peor pecado,
Lo importante es la actitud con la cual lo tomes. Si ya caíste, caíste, el pasado es pasado. Ya el libre albedrío ya lo usaste, en este caso para mal. Tienes que aprender a tener la emuná suficiente de darle gracias al Creador, de saber que así lo permitiste, así lo quisiste. Esta caída era necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un dicho que dice que el que no toca fondo, sí, como que si no has tocado fondo, no vas a poder lograrlo, porque la caída va a ser tan grande y el golpe tan fuerte que ahí es cuando te vas a poder despertar y cuando vas a decir no más, no más. De ahora en adelante, voy a cumplir con este precepto, voy a dejar de pecar en esta área. Entonces muchas veces saber que el Eterno permite esas grandes caídas por eso mismo, pero el fin precisamente es con alegría. Cuando esto nos sucede y la actitud que tomamos es diferente, es de no llorar de tristeza, sino llorar de felicidad, de saber que sientes ahora sí la fuerza necesaria y suficiente por esa caída y ese golpe tan duro que te diste, de saber, esta vez siento la fuerza suficiente de parte tuya para saber que nunca más voy a volver a caer en este pecado, de saber que tengo la fuerza para luchar contra este pecado. ¿Cómo? Dándole gracias. Entonces ya no vamos a estar tristes, sino que nos vamos a regocijar en él. Le vamos a dar las gracias antes por esta caída, porque tenemos que aprender a darle las gracias al Eterno, no solamente por lo malo, no solamente por lo bueno, perdón, sino también por lo malo. Aprender a ser agradecidos por todo. Cuando esto sucede y nos arrepentimos, ya es por amor, es decir, logramos pedirle perdón, pero ya lo hacemos por amor, con amor, sin tristeza. Esta misma caída, este mismo pecado se puede convertir en un gran mérito. ¿Por qué? Porque fue el mérito, fue lo que lograste para poder vencer, para no tener que seguir cayendo en este mismo pecado. Se enseña que no podemos comprender muchas veces un mandamiento, una misbah o un servicio al Eterno si antes no hemos fracasado en esa misbah, en ese precepto. El arrepentimiento por amor, cuando nosotros tenemos esas caídas, pero le agradecemos con amor, con alegría, le damos gracias y nos levantamos con regocijo, sabiendo que vamos a luchar y que nos vamos a volver a comprometer. Esto hace que tengamos también a la vez la conciencia de saber que muchas veces, es decir, que tenemos que dar por anticipado que muchas veces vamos a seguir cayendo en ciertos tikkunim. Pudiste ya lograrlo, pero va a venir otro tikkun, es decir, va a venir otra mala inclinación nueva, y que hasta que tú no aprendas a dominarla vas a caer varias veces. Pero tenemos que saber, tenemos que prepararnos para no engañarnos y saber en qué nivel estamos. Es decir, yo no puedo pretender, si sé que yo no voy a su presencia, si sé que yo no le clamo lo suficiente por ese precepto, si sé que yo no he estudiado sobre ese tikkun que yo tengo que corregir, no he dedicado el tiempo suficiente para pedirle al Padre, al Abba, decirle: Abba, ayúdame con esto, no he hecho... De verdad, todo es de trabajo. Pensamos que las cosas llegan gratis muchas veces, pero no. Necesitamos un gran esfuerzo, y solamente hasta que el Eterno vea ese esfuerzo, Él va a decir: listo, ya estás en un nivel en el cual puedes llegar a sobreponerte de esto. Tenemos que saber entonces así que si nosotros aprendemos a admitir nuestras debilidades, nuestros defectos, los vamos a poder corregir. Pero está lo contrario: si nosotras mujeres no admitimos, no reconocemos nuestras faltas delante del Eterno, delante de nuestro prójimo, no vamos a poder remediarlas ni rectificarlas. ¿Por qué? Porque la emuná precisamente significa que le agradecemos. ¿Por qué? Porque tenemos esas debilidades, esas falencias que precisamente el Eterno las va a usar para poder llegar a la rectificación de nuestra alma. Entonces aprendemos de aquí a conocer al Eterno, que Él conoce muy bien nuestras debilidades, nuestro nivel espiritual en el cual estamos, y de esa forma
aprender que el Eterno no quiere que nos culpemos, es decir, amadas, tenemos que dejar de culparnos por las caídas y los pecados que cometemos. Tenemos es que levantarnos de la depresión, levantarnos de la tristeza y dejar todo y más bien recomenzar, darle gracias al Eterno, pedirle nuevas fuerzas y pedirle emuná que nos ayude a sobreponernos de esto, porque sabemos que el Eterno nos ama, sabemos que el Eterno nos ve conforme a lo que vamos a lograr en un futuro, no como estamos ahora. Él eso lo sabe, pero Él ve nuestro esfuerzo. Él es tan hermoso que sus misericordias se renuevan cada mañana. Eso me parece que es un proverbio y es muy lindo, porque eso es lo que nos da la emuná y como la alegría, esto es lo que nos ayuda a estar felices de saber la bondad que el Eterno tiene para con cada una de nosotras. Ahora sí podemos pasar al segundo punto, que es necesitamos siempre de su ayuda para vencer nuestros pecados. Necesitamos de su ayuda, no podemos solos, en nuestras propias fuerzas no podemos, pero para esto nosotros tenemos que saber que necesitamos la tefila, la plegaria, esos corbanos, esos tiempos de holocausto por la mañana, esos corbanos de la mañana, mínimo 1 hora en la mañana, mínimo 1 hora en la tarde, donde básicamente nos acercamos a Él y le clamamos, le gemimos y le pedimos: Abba, no quiero seguir siendo la misma, no quiero seguir cayendo en este pecado. Ayúdame a derrotar, por favor, a la mala inclinación, ayúdame a derrotar al Yetzer Hará y a no seguir pecando. Y vamos a estudiar, vamos a conocer nuestro nivel, pero lo más importante es, sin su ayuda no podemos, y esto solamente lo logramos doblando rodillas, esto solamente lo logramos delante de Él, en su presencia. Muchas de las personas cuando caen en un pecado, el mismo pecado les produce tristeza, depresión, la mala inclinación les dice: ¿para qué vas a ir donde el Eterno? Mira, caíste nuevamente, no vas a ser capaz. Pero precisamente se produce esta apatía. ¿Por qué? Por no pasar tiempos en su presencia, porque si estuvieras pasando tiempos en su presencia, Él en su presencia te anima y te dice: no te preocupes, yo sé qué es lo que quiero de ti, sé que no te puedo exigir, nunca te voy a exigir algo que no puedas hacer. No te voy a pedir algo que esté por encima de tus fuerzas. Yo sé cuál es tu nivel en estos momentos. Sé, hay un salmo muy bonito, el Salmo 103:14, que dice: pues Él conoce nuestra inclinación. Es decir, Él nos dice: yo no puedo pedir que no peques, no, es imposible, porque hay muchísimas misbot, muchísimos mandamientos, y sé que aún no tienes ese nivel que necesitas para poder no violar esa misbah o este mandamiento. Pero lo que yo sí te voy a pedir siempre es que vengas a mi presencia, a que presentes el corbán de mi hijo Yeshua para expiar por ese pecado y que te arrepientas. Eso sí está en tus manos y eso sí te lo voy a pedir. Y de esa forma precisamente es que vas a poder sobreponerte y cumplir con esa misbah, o sobrellevar ese pecado y dejarlo de hacer. Solo de esta forma, y cuando hacemos esto, es cuando vamos a poder, con este cambio de pensamiento, es cuando vamos a poder comenzar ahora sí un proceso, un trabajo espiritual recto y agradable delante del Creador. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tristeza, vamos a haber dejado la depresión, la desesperación, el culparnos. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que saber, si el Eterno no nos dio la fuerza y la capacidad de no caer en ese pecado, eso simplemente demuestra que era imposible en nuestro nivel poderlo alcanzar aún. Muchas veces el Eterno ni siquiera se enoja con nosotros porque hayamos caído en un pecado nuevamente, no. Él se enoja es precisamente porque nos autoculpemos, nos autolatigamos, y porque muchas veces esa misma tristeza produce esa apatía de no acercarnos a Él. Porque precisamente cuando eso sucede, quiere decir que no nos estamos despertando y que tenemos el pensamiento de que sin su ayuda podemos hacerlo, y no, esto solamente causa un sentimiento de culpa, porque tenemos que estar claros de que sin su ayuda no podemos lograr esa rectificación de nuestra alma. Por lo tanto, el mejor consejo que les podemos dar, amadas, es:
Primero leamos los evangelios. Mire, ustedes leen los evangelios, las letricas rosadas, en donde habló Yeshua, en el libro de Mateo, Matillajo, en el libro de Lucas, de Marcos y de Juan, de Johanán. Y ustedes no, o sea, esas son las palabras que de verdad tienen vida eterna y que te cambian. Y despertarnos y consagrar siempre, siempre esa hora por la mañana y esa hora por la tarde, cada día, rogándole al Eterno, haciéndote fiel al Eterno para que nos ayude a vencer en el futuro esa mala inclinación y ese pecado. Es el mejor consejo que se les puede dar. Ahora podemos pasar al tercer punto, que es solo con alegría. Es decir, el arrepentimiento solamente lo podemos lograr a través de la alegría. ¿Por qué? Cuando tenemos la claridad y la serenidad mental, significa que podemos pensar sanamente. ¿Por qué? Porque estamos alegres. Y el estar alegres nos va a permitir controlar la mente, controlar nuestros pensamientos, pensar con claridad. Pero está todo lo contrario. Ahí en Isaías 55:12 dice, porque con alegría saldréis. Es decir, podemos lograr estas rectificaciones, lograr esa matarra, ese objetivo que el Eterno desea. Es decir, pecaste con tu prójimo, listo, levántate, dale gracias al Eterno, pídele perdón a esa persona, pídele perdón al Eterno y alégrate porque la próxima vez no vas a volver, te vas a comprometer y no vas a volver a caer en lo mismo. Tener claro ese tema de solo con alegría es importante, porque luego tenemos que pasar al tema del autojuicio, del autojuzgarnos a nosotros mismos, pero como con alegría, no con tristeza, no dándonos duros, no, con un entendimiento diferente. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a eliminar nuestros malos rasgos. Muchas veces las personas, por más de que tratamos caemos en un pecado, y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo yo voy a poder estar alegre sabiendo que acabé de caer en este pecado? Pero no, precisamente cuando entendemos que tenemos que anteponer la alegría y tenemos que quitar la tristeza y saber que el Creador así lo quiere, es que vamos a poder lograr. Muchas veces creemos que el arrepentimiento es perseguirnos a nosotros mismos, autolatigarnos, decir si ve, no sirvo para nada, todo esto, pero no, el arrepentimiento tiene que ser siempre, siempre con la emuná de saber que tengo que estar feliz, tengo que estar contenta, porque quiere decir que el Eterno me está ayudando. Hay un proverbio muy lindo que dice que el Eterno al que toma por hijo lo reprende. Esa es la forma de él amarnos. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos está ayudando. Sí, una forma para saber que el Eterno se ha apartado de nosotros es que Él no me está reprendiendo, no tengo ningún sufrimiento. Cuando ves que tu vida pasa derechito, estás feliz, las personas que están felices, no les vienen enfermedades, no le vienen problemas, muchas veces es porque el Eterno ha quitado su supervisión divina de ellos y simplemente los ha dejado a su suerte. Pero precisamente a nosotros, como Él nos tomó por hijos y nos quiere dar la salvación de nuestra alma a través de el perdón de nuestros pecados por el Corbán de Yeshua, y la vida, la salvación, la vida eterna, muchas veces Él nos tiene que traer precisamente esas aflicciones para que podamos ser partícipes, para que podamos tener méritos en eso que Él quiere hacer con nosotros. Bueno, para tocar este punto, para continuar con este punto de la autocorrección, que básicamente tiene 3 puntos más, que es conocernos a nosotros mismos, saber que necesitamos de la ayuda del Creador y solamente con alegría. Pero después de conocernos a nosotros mismos, de analizarnos, tenemos que conocer también nuestra mala inclinación, saber que la poseemos y conocer cómo opera en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros, por más de que es similar, funciona con respecto a las debilidades que el Creador nos colocó en cada uno de nosotros, ¿no? Y para poderlas combatir necesitamos también tener claro cómo funciona el libre albedrío y el conocimiento divino. Entonces vamos a ahondar en estos 2 temas. Primero vamos a tratar
qué es el significado, qué significa el conocimiento divino. Y es saber que todo, absolutamente todo está bajo el control absoluto del Creador. Él sabe todo por anticipado. Él sabe si vamos a pecar o si no vamos a pecar. Él sabe si una prueba que Él nos colocó la vamos a pasar o no la vamos a sobrepasar. Pero también tenemos que tener en cuenta por separado el significado del libre albedrío, y es que saber que el hombre posee la elección. Si queremos actuamos, o si no queremos no actuamos. Tenemos también saber que tenemos también en nuestras manos la decisión de escoger el bien y el mal, y que de esa manera, escogiendo el bien y el mal en cada prueba que Él nos coloca, nosotros mismos estamos decidiendo exclusivamente sobre nuestra vida, independientemente de saber que el Creador todo lo sabe por anticipado. Él siempre nos va a dar el libre albedrío, y por el camino que nosotros decidamos conducirnos, por ese camino Él nos va a elegir. Es decir, Él nunca nos va a quitar esa libre elección que Él nos dio. ¿Por qué tenemos que manejar estos dos conceptos por separado? Porque si Él nos quitara, si Él nos revelara su conocimiento divino, es decir, nos colocó una prueba y Él nos dijera, mira, tú no vas a ser capaz de pasar esta prueba, o tú vas a ser capaz de pasar esta prueba. Entonces, ¿qué pasaría? La libertad de elección de nosotras, ese libre albedrío que Él nos entregó, que Él nos regaló, sería totalmente anulado. Por lo tanto, nos queda claro saber que estos dos conceptos, tanto saber que Él nos dio libre albedrío y que el Eterno tiene control absoluto de todo y tiene conocimiento del futuro, de saber si vamos a lograr utilizar ese libre albedrío bien o mal, saber que está prohibido que los mezclemos, que los combinemos a la vez. Sabiendo que son dos temas por separado, siempre que estemos en una prueba, tenemos que saber que antes de hacer algo, siempre tenemos que saber elegir cómo comportarnos, saber elegir nuestros pensamientos y las palabras y acciones que vamos a hacer para poder considerar nuestro libre albedrío. Saber que tenemos la capacidad de actuar o no actuar, y saber que el Eterno está dando en nuestras manos para el futuro de nuestra vida, sea atraernos a nosotros bendiciones o maldiciones, nos está dando en nuestra mano el libre albedrío para decidir sobre el mal o sobre el bien, es decir, actuar bien o actuar mal. Entonces nos queda claro que antes de la acción el hombre nosotros siempre debemos solamente utilizar nuestro libre albedrío, porque la libertad de elección simplemente está en nuestras manos. Pero después de la acción debemos saber que solamente ya podemos utilizar el conocimiento divino. Ya anulemos lo que es el libre albedrío, porque ya lo usamos, fue una pieza, una ficha que ya usamos, y después de la acción no queda nada más que el conocimiento divino. Es decir, porque simplemente todo está en las manos del Creador y es para bien. Saber que Él conocía, tener paz, tranquilidad y alegría en saber que Él tiene el conocimiento divino de saber cuál era el futuro, si vamos a caer en la prueba, si vamos a poderla superar o no, pero que en su infinita misericordia Él nos dio libre albedrío para nosotros tomar esa decisión sobre nuestras vidas. Sabiendo esto, cómo funciona el Creador en esta área, no podemos decir, entonces, ¿qué diferencia hago si me esfuerzo? Porque puede surgir, puede haber una persona muy avispada que diga, bueno, ¿qué diferencia hay si me esfuerzo o no en las pruebas para poderlas sacar en victoria? Es decir, para elegir el bien y no el mal. Si pecaré o no, ya todo está establecido, el Eterno ya lo sabe por anticipado. Entonces simplemente no me voy a seguir esforzando y voy a actuar como yo quiero. Pero no, tenemos que saber que aunque el Creador sabe, Él espera de nosotros lo mejor. Él confía que si Él sabe que si nos pone pruebas es porque
Él nos dio la capacidad de sobreponernos a ellas y es para que logremos nuestro tikkun, nuestra corrección. Tenemos que recordar en Devarim 30, 15, 19, Él dijo, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida. Siempre tenemos la elección de poder escoger, la posibilidad de poder escoger el bien, sin pecar y sin necesidad de cometer ni la más pequeña falta. Tenemos que saber también que si nosotros no escogemos el bien, no hay ninguna excusa delante del Eterno, porque Él nos dio en nuestras manos el libre albedrío y nos dijo, escojan pues la vida, escojan el bien. Sabemos entonces así que nuestro libre albedrío, que según nuestro libre albedrío y lo que hayamos elegido, seremos juzgados según esa elección que tuvimos. Y saber que después de la acción ya no hay nada que hacer, sea que hayamos elegido bien o sea que hayamos elegido mal, ya no hay nada que hacer. Hay que tener tranquilidad y saber que el Creador así lo quiso y que todo es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él nos va a permitir el número de caídas necesarias para poder luchar, para poder, es decir, supongamos un tikkun de la mentira, la persona que por más de que cree en Yeshua y esto tiene una debilidad y es que esto tiene un nombre, no me acuerdo cómo es que es, cleptomanía creo que se llama. Entonces un creyente en Yeshua que lucha y lucha y siempre se esfuerza porque sabe que dentro de las misbot está, de los mandamientos está, no mentirás. Y el Eterno tiene que llevar a esa persona a cometer un número determinado de errores hasta que la persona aborrezca tanto ese pecado que diga nunca más volveré a caer. Pero Él tiene que ver el esfuerzo de esa persona. El Eterno lo que más desea es que nosotros ver ese esfuerzo, es como un profesor tiene varios alumnos. Está el alumno que es el superdotado y el alumno que no es tan dotado, tan inteligente. Pero ambos pueden pasar la materia. El profesor lo que quiere ver es el esfuerzo de ese que no es tan dotado, como que hace los ejercicios, que trasnocha, que estudia, que lee, que se prepara y que así no haya pasado el examen en 5 como el que es superdotado, así lo haya pasado en 3,6, en 4, saber que ese profesor va a quedar satisfecho porque se esforzó más que el que no tenía esa debilidad porque era un superdotado en esa área. Eso es lo que el Eterno quiere ver, que luchemos, que peleemos contra nuestro Yesearra, que en la libertad que Él nos dio de decidir nuestro libre albedrío, peleamos y aunque en una ocasión caímos y escogimos el mal, no tuvimos la capacidad de dominio, de haber escogido comportarnos bien, nos volvimos a comprometer, le pedimos perdón y una y otra vez nos esforzamos por escoger el bien, de no pecar, y va a llegar un momento en que lo vamos a poder dominar. Pero saber que mientras que no lo hayamos podido dominar, tener la conciencia tranquila de que nos esforzamos y de que así el Eterno lo permitió, así el Eterno lo quiso y de que va a ser para bien. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nos va a estimular para la corrección de nuestra alma.